Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Las señales del cielo, el sol, la luna y las estrellas nos siguen alertando conforme a Lucas 21, versículos 11, 25 y 26, y también como nos lo dice Génesis capítulo 1, versículo 14, para poder comprender y entender los tiempos finales. Y es que el sábado 20 de junio ocurrió el solsticio de verano, que fue el día más largo del año porque la luz solar estuvo 13 horas con 25 minutos. Y el 21 de junio ocurrió el eclipse solar anular con su anillo de fuego que inició en África y en su trayecto pasó por Medio Oriente, Asia. Recordemos que las señales del sol son señales con efecto a todas las naciones que están bajo el calendario gregoriano, que está bajo el ciclo solar. Y después de haber ocurrido el eclipse, vino el cumplimiento exacto de la profecía bíblica inmediatamente, porque en pocos días hemos visto, y esto es lo que está ocurriendo en el mundo entero, afectando con una serie de eventos a diferentes naciones, como es la segunda ola del coronavirus, que se está manifestando en varios países, para que se cumpla Mateo 24:7, que habrá pestes o enfermedades por diferentes lugares. Gran actividad volcánica por diferentes lugares, preparando el megaterremoto mundial que vendrá en el periodo de la gran tribulación, terremoto cual nunca ha habido desde que el hombre existe. Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Y la tierra ha sido sacudida con fuertes terremotos después de este eclipse, para que se cumpla Lucas 21, versículo 11. Ha habido más rumores de guerra, para que se cumpla Mateo 24:6. El clima extremo en el que ya se vive y que se incrementó después del eclipse, mostrando la creación que ya está gimiendo a una, como nos lo dice Romanos capítulo 8 versículos 22 y 23, que ya está con dolores de parto, alborotos y sediciones, y aún más multiplicándose la maldad y violencia que ya está afectando a diferentes naciones en todas partes de la tierra, para que nadie tenga excusa de que no vio las señales cumplirse. Marcos 13, versículo 8, Lucas 21, versículo 9, Mateo 24, 12, Miqueas 7, 13, alertándonos que las señales finales y el inicio de los eventos para la semana 70 de Israel están por comenzar, y que el tiempo de gracia se acaba y que tenemos que ya estar preparados porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Hola, Dios los bendiga. Minutos después que terminara esta señal del sol, vino el efecto y la intensificación de alborotos de los enemigos de la nación de Israel, con más inconformidad y amenazas tanto de naciones vecinas a Israel como de los grupos terroristas que ya están contra Israel, para cumplirse exactamente la profecía bíblica que nos advierte Zacarías capítulo 12, versículo 2. He aquí que Jerusalén ya es la copa que está haciendo temblar a todos los pueblos, a todas las naciones y a los grupos terroristas que están alrededor de Israel. Para poder comprender y entender mejor este tema de las señales del cielo, del sol, la luna y las estrellas, les invitamos a ver nuestros más recientes videos que están apareciendo en pantalla, para poder comprender mejor estas señales del cielo y así entender que estamos en los eventos finales del tiempo de gracia. Ahora,
debemos recordar que Israel, después de su última señal con el eclipse penumbral lunar del 5 y 6 de junio, subieron estas penumbrosas amenazas de sus enemigos. Pero después del eclipse solar anular, con su anillo de fuego, sorpréndase, minutos después de haber ocurrido, la situación se ha intensificado y ha empeorado, porque ya los enemigos de Israel pintaron la línea roja. Si hay anexión, va a haber guerra. Tan es así que vino la primera reacción fuerte con una amenaza para Israel por medio del movimiento Al-Fatah del presidente Mahmoud Abbas de Palestina, que advierte que si hay anexión de Judea y Samaria por parte de Israel, escuche lo que advirtió Israel: no sufriremos solos. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Porque también no se hizo esperar en esta cadena de amenazas la del grupo terrorista Hamás, que llama ya a la unidad de todos los enemigos de Israel ante los planes de anexión de Judea y de Samaria. Y también no se quedó atrás el grupo terrorista Hezbollah, que está en el Líbano y que también ya está en Siria, respaldado por Irán. Lanzó una fuerte amenaza con atacar Tel Aviv y las principales ciudades de Israel, utilizando misiles guiados de precisión, y afirma que tiene la capacidad de alcanzar objetivos muy precisos en cualquier parte de Israel. Claro y contundente mensaje que envió Hezbollah a Israel para preparar y alertar el desenlace que está por empezar, que es el Salmo 83, donde nos alerta y advierte de la guerra de la confabulación de todos los enemigos de Israel atacándolo, porque ya han consultado astuta y secretamente los enemigos de Israel y han dicho: venid y destruyámoslo, para que no sea nación y ya no haya más memoria del nombre de Israel. Y también de lo que nos advierte Amós capítulo 1, donde nos da los resultados, qué va a pasar con todos estos enemigos de Israel en esta próxima confrontación del Salmo 83. E Isaías capítulo 17 versículo 1. Y sorpréndase lo que dijo la prensa judía, porque este eclipse anular solar con anillo de fuego fue una advertencia para las naciones que conspiran contra Israel. Este es el reporte de Breaking Israel News. Está informando que el eclipse anular sobre el monte del templo es una advertencia a las naciones que conspiran contra Israel. Muy claro, todo de acuerdo a lo que nos dice el Salmo 83, de lo que está escrito, y nos advierte de la guerra de la confabulación. Más claro, ni el agua. Y para darnos cuenta que esto está por suceder, es que en menos de 48 horas de haber ocurrido el eclipse, ya hubo un ataque de Israel con muertos iraníes y sirios en Siria, de acuerdo a la información de la agencia oficial de noticias siria, que reportó que varios sitios militares en las provincias de Ir Ezor y Sweida fueron atacados por misiles. Y después del eclipse, la alerta y la alarma sonaron, porque el programa de enriquecimiento de uranio de Irán se aproxima al punto crítico. Ahora ponga atención, después de ocurrir el eclipse solar anular con anillo de fuego el 21 de junio, hubo un comunicado de prensa inmediato de Israel por medio del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y vea lo que dijo: la evacuación de los asentamientos de Cisjordania supondrían una amenaza existencial inmediata para Israel. Ahora sí, el que tenga oído oiga. Y aquí es cuando las alertas y sirenas ya suenan, porque este memorándum enumera varios puntos, donde el primer ministro dice que la renuncia a estos territorios no solo constituiría una injusticia histórica, y eso es muy cierto, porque esta tierra de Canaán le pertenece a Israel, es su herencia divina,
del mismo Dios que crió los cielos y la tierra y todas las cosas visibles como invisibles. Así nos los dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11. Y el primer ministro israelí puntualizó, dijo que estos asentamientos son judíos, constituyen una parte integral de la patria y la identidad judía, repletos de sitios arqueológicos judíos, donde los judíos vivieron en estos territorios por siglos, donde afirma este documento que Israel tiene los reclamos legales válidos para tomar estos territorios. Y ese mismo día del eclipse, tomó inmediatamente medidas Israel para aislar el Valle del Jordán, preparación para la anexión. Y el ejército israelí colocó bloques de cemento en las carreteras de los pueblos que están en Cisjordania, que tienen acceso a la autopista que lleva al Valle del Jordán, informó la agencia de noticias Wafa. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu fue a fondo y presionó a su aliado en el gobierno de unidad Benny Gantz que acepte la anexión, y el ultimátum fue anexión o elecciones. De lo contrario, empujaría al país a nuevas elecciones, como señaló la prensa judía. Y 2 días después vino la respuesta de Benny Gantz de estar de acuerdo con la anexión, y para darnos cuenta que esta anexión está ya muy pronta por ocurrir y que será el cumplimiento exacto de la profecía bíblica que Judea debe de estar bajo el control de Israel, como nos lo dice Lucas 21, versículos 20, 21, 22, para la semana 70 de Israel y el periodo de la gran tribulación. ¿Para qué? Para que exactamente se cumplan todas las cosas que están escritas en relación a Judea. Que no le quede la menor duda que esa anexión se va a hacer. Y el mismo 21 de junio, el día del eclipse, se calentó aún más el ambiente, cuando la Casa Blanca en los Estados Unidos informó que celebrará reuniones de alto nivel sobre si se debe dar luz verde al gobierno israelí para aplicar la soberanía de Judea y Samaria. Recordemos que los Estados Unidos apoyan la anexión, pero bajo una condición grave y peligrosa para Israel, que es la creación de un Estado palestino con Jerusalén Este como capital, y con esto empujando a Israel a romper su pacto sempiterno, la herencia que Dios les dio de la tierra de Canaán, y repartiéndola por un falso pacto de muerte, como nos lo dice Isaías capítulo 28, versículos 14 y 15, Isaías capítulo 24, versículos 5 y el 6, Joel capítulo 3, versículo 2, Salmo 105, versículo 8 al 11. Y que después del 1 de julio todo puede suceder ya, porque se va a intensificar esta exigencia de anexar Judea y Samaria, como lo explicamos en el programa pasado, que lo debe de ver para poder comprender mejor este programa. Escuche, las señales no paran. Y de esto también nos está alertando el próximo eclipse penumbral lunar del 4 y 5 de julio. Señal clara y contundente para Israel. Y para que no le quede la menor duda que se acaba el tiempo de gracia, es que Israel pronto va a entrar con estas señales en el cielo, a lo que nos describe Jeremías capítulo 30, que es la angustia de Jacob. Y aquí el que tenga oído, oiga. Todos estos eventos se van a acelerar y van a empujar al desenlace de los eventos finales, porque en cualquier momento ya se puede hacer esa declaración de anexión de Israel, de Judea y Samaria, y será, escuche, el chispazo para que sus enemigos empiecen la confrontación con Israel, como nos lo dice el Salmo 83 y Amós capítulo 1. Entonces, el desenlace final habrá empezado, por lo cual debemos de estar ya muy alertas y preparados la Iglesia de Cristo, la pequeña manada,
de Lucas 12:32, porque los eventos finales habrán iniciado y nuestra partida de esta tierra en el glorioso evento del arrebatamiento podrá yacer en cualquier momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 18. Primera de Corintios 15, del versículo 50 al 52. Y Juan capítulo 14, del versículo 1 al 3. Escuche con atención, porque ahora ya estamos en el mes de Tamuz, en el año 5780 del calendario judío, que empezó el día martes 23 de junio de este 2020 y que va a terminar el día martes 21 de julio de este 2020. Y el peligro y la alerta se intensifican. Se lo repito, se intensifican. Y vea el por qué. Porque estos eventos están coincidiendo en el calendario hebreo de Tamuz, que es el cuarto mes del calendario judío, y que a diferencia de los otros meses, cuyos nombres están en hebreo, el nombre de este mes, Tamuz, es sumerio babilónico, y fue adoptado por causa del dios solar mesopotámico. Y de ello nos habla Ezequiel capítulo 8, versículo 14, y que representa la idolatría. Tamuz también es conocido como el mes del pecado en Israel, porque ha tenido varios eventos trágicos que han ocurrido a través de este mes. Y Moshe o Moisés ben Maimón, más conocido como Maimónides, fue un judío sefardí considerado como uno de los mayores estudiosos de la Torá en la época medieval y que fue muy conocido en el judaísmo, y fue un médico, filósofo, astrónomo y rabino, donde enseñaba que el mes de Tamuz es el tiempo de máxima influencia de idolatría, y de lo cual es evidente el nombre que tiene. Y en el mes de Tamuz, en el calendario hebreo, en su día 17, que cae en este año en el calendario gregoriano, el día 9 de julio, 4 días después del eclipse penumbral lunar, y que este eclipse va a ser también visto en los Estados Unidos, que tiene una influencia sobre Israel para este acuerdo del siglo de paz y seguridad que el señor Donald Trump está impulsando para Medio Oriente. Señal clara para Israel, que tiene su calendario hebreo bajo el ciclo lunar. El 17 del mes de Tamuz en el calendario judío es un día de ayuno. Es el inicio de las 3 semanas de duelo, de dolor por las tragedias que han ocurrido en Israel o que ha sufrido el pueblo de Israel. Y por eso vienen los ayunos enlistados en la Biblia, también llamado el ayuno del cuarto mes, que es el mes de Tamuz, que es el cuarto mes en el calendario hebreo religioso. Que ese ayuno nos lo habla y advierte Zacarías 8:19, el ayuno del cuarto mes. Y ahora veamos cuáles son las 5 grandes catástrofes que ha sufrido el pueblo de Israel a través de la historia. En el día 17 de Tamuz, primero fue cuando Moisés rompió las tablas en el monte del Sinaí en respuesta al pecado del becerro de oro. La segunda fue que las ofrendas diarias en el primer templo fueron suspendidas durante el sitio a Jerusalén. La tercera fue que las paredes de Jerusalén fueron traspasadas previo a la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. La cuarta fue la gran revuelta del general romano Apóstolos, que quemó un rollo de la Torá. Y la quinta fue una imagen idólatra que fue ubicada en el santuario del templo sagrado, un acto descarado de blasfemia y profanación. Y en este mes idólatra es cuando sigue el peligro para Israel, porque las tentaciones paganas y seducciones lo van a hacer caer en este falso pacto de paz y seguridad.
basado en las mentiras, como nos lo dice el pacto de muerte de Isaías capítulo 28, versículos 14 y 15. Porque recuerde la condición de Estados Unidos de apoyar esta anexión de Judea y Samaria a cambio de un Estado palestino. Y cuando dice a cambio de un Estado palestino, es de acuerdo a la división de Jerusalén Este como capital para el Estado palestino. Y entonces están dividiendo la tierra que le fue heredada divinamente a Israel. Y esto será la chispa para dar inicio a los juicios de destrucción que vienen a todas las naciones, como nos lo dice Zacarías 12:3. Y el inicio del castigo que tendrá Israel por repartir la tierra que le fue heredada divinamente, Jeremías capítulo 30. Ahora escuche, la angustia de Jacob inicia con la guerra de la confabulación, y le seguirá la guerra de Gog y Magog, la semana 70 de Israel, con la confirmación del pacto de paz y seguridad por el mismo anticristo, y concluirá con la guerra del Armagedón. Y que esas 70 semanas son exclusivamente para Israel. Y si la iglesia de Cristo no estuvo las 69 primeras semanas, tampoco la pequeña manada, las vírgenes prudentes, estaremos en la semana 70. Que le quede muy claro, es tiempo para Israel y su ciudad santa, Jerusalén. Así nos lo dice claramente Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27. Temas que ya hemos tratado en programas pasados y que los invitamos a ver en nuestro canal aquí en YouTube o a través de Facebook. Y también a través de nuestra página web www.elarrebatamiento.com. Ahora le debe de quedar muy claro que el mes de Tamuz es un peligro en todo tiempo para Israel. Los hechos hablan por sí solo. Que no le quede la menor duda que este 2020 también es un gran peligro por la presión internacional a que ha sido sometida la nación de Israel, y que a base de mentiras lo van a empujar militar y políticamente. ¿Cuándo va a suceder? Solamente Dios lo sabe, pero que no le quede la menor duda que de aquí a poco se va a declarar la anexión de Judea y Samaria, y por consecuencia la entrega de Jerusalén Este a Palestina. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra de Dios se va a cumplir. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, solamente Padre Eterno. Mateo 24, versículos 35 y 36. Por lo tanto, es hora de estar ya alertas y atentos al desenvolvimiento de todo este escenario que está por comenzar, y que pronto sonará la trompeta del glorioso evento del arrebatamiento que nuestro Señor Jesucristo tocará con trompeta de Dios, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. El que tenga oído, oiga lo que le dice la palabra de Dios. Por lo urgente de estos eventos que están ocurriendo, les suplico en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, comparta lo más pronto posible este video original para que muchas personas puedan alcanzar a prepararse y buscar la gracia y misericordia de nuestro amado Señor Jesús, y puedan confesarlo como su Señor y Salvador y buscarlo conforme a su palabra. Nuestro ministerio, nuestro trabajo es alertar y dar la voz a tiempo y fuera de tiempo, como nos lo dice Segunda de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Su responsabilidad es también de dar la voz a tiempo y alertar a sus seres queridos, a sus amistades, a su familia y a toda persona que conoce. Al final, cada quien es responsable de sus hechos, y hoy hemos dado la voz a tiempo. Esperamos y oramos para que Dios los utilice en grande manera y den la voz de alerta a tiempo. Recuerde que el tiempo de gracia se acaba.
ya es muy corto y es tiempo de compartir su palabra y prepararnos, porque nuestro Señor Jesús viene por una iglesia santa, limpia, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Hebreos 12:14, Efesios capítulo 4 versículo 30, Efesios capítulo 5 versículo 27 y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Afortunadamente para nosotros, los que reconocemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos esta bendita esperanza y promesa. Sabemos que en su infinito amor vino a morir en la cruz y a derramar su bendita sangre, que es la única que nos puede limpiar de todo pecado. Ninguna religión, santo o virgen, puede hacerlo, porque solo nuestro Señor Jesucristo fue el que vino a derramar su sangre santa y pura por todos nosotros los pecadores. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados a nuestro Señor y Salvador Jesús, escuche, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. Y hoy puede dar ese primer paso para ser salvo, repitiendo esta oración, confesando a nuestro Señor Jesús con su boca y creyéndolo en su corazón, como dice Romanos 10, versículos 9 y 10. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nos allegamos a ti, pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtales y dales sed de escudriñar tu bendita palabra, para que caminen conforme a tu bendita palabra, y las personas que nos van viendo y escuchando por los diferentes medios donde llegue este programa, los invito que si nunca han confesado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy pueda ser ese día y dar el primer paso, y su nombre sea escrito en el libro de la vida, y usted pueda tener salvación y vida eterna con nuestro Señor Jesús. Si usted es esa persona, repita después de mí: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Gracias por tu bendita sangre que derramaste por mí, porque es la única manera de poder ser limpiados mis pecados. Desde hoy me rindo a ti y te pido tomes control de mi vida y que tu Santo Espíritu entre y obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo para estar conforme a tu palabra. Porque desde hoy, mi Señor Jesús, te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas en el arrebatamiento, esté listo y conforme a tu voluntad, y pueda ser llevado y vivir la eternidad contigo. Te lo pido, te lo suplico, en tu santo y bendito nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Y esa paz que está sintiendo en su corazón en este momento es la respuesta de que su Santo Espíritu ya mora en su corazón. Ahora le recomiendo lea la Biblia, aliméntese espiritualmente diario, leyéndola, escudriñándola, para no estar anémico. Y también vivir la palabra en su propia vida. Y estemos orando y velando en todo tiempo para que el Señor nos tome por dignos de ser llevados en el glorioso evento del arrebatamiento, como nos lo dice Lucas 21, del versículo 34 al 36. Y a todo el auditorio que vea este video, si ha sido de bendición este programa, les pido
Les exhorto, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, comparta este video original con sus seres queridos, amigos y toda persona que aprecia, para darle la voz de alerta y puedan tener su encuentro con nuestro amado Señor Jesús y puedan ser salvos. Si Dios quiere y nos lo permite, nos veremos en otro programa, y si no, mejor, porque entonces ya estaremos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús, y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús, ven por favor. Te estamos esperando, Padre. Te estamos esperando, Señor.